Pues como vengo hablando acerca de la guerra espiritual, por eso hoy quiero cubrir un tema que el Señor nos da en su palabra para nosotros hacer guerra espiritual, y es la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Fíjense que en 2 ocasiones el Señor nos ordena ponernos la armadura. No es una opción, no dice si quieren, no, es un mandato. Y en el versículo 14 dice que debemos ponernos 2 partes de esta armadura, 2 piezas, para defender nuestra posición. Dice: defiendan su posición poniendo el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Entonces aquí habla de la posición del creyente. Y si el Señor nos da 2 armas para defender nuestra posición, eso me muestra a mí que la posición del creyente es bien importante. Pero primero vamos a ver estas 2 piezas de la armadura. En primer lugar está el cinturón de la verdad. Si nosotros seguimos el orden dado por Pablo en nuestro tiempo de oración, porque todo lo que encontramos aquí, los puntos de la armadura, son puntos que Dios nos da para nuestro tiempo de oración. Entonces, si seguimos el orden que Pablo nos da, lo primero que nos ponemos no es el yelmo de la salvación, como a veces creemos, sino el cinturón de la verdad. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué es tan importante el cinturón de la verdad? Pues simplemente porque Satanás es mentiroso y padre de toda mentira, dice Juan 8:44. La Biblia también se refiere a él como el engañador. En 2 Corintios 11:3 dice que Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y luego en Apocalipsis 12:9 dice que esa serpiente antigua llamada Diablo o Satanás engaña al mundo entero. Entonces, como el mundo entero está bajo el maligno, y el maligno es mentiroso y engañador, por eso es tan importante ponernos el cinturón de la verdad. Si queremos tener autoridad sobre el diablo y vencerlo, el fundamento de todo lo que hacemos debe ser la verdad. Ahora, obviamente, la verdad es Jesús. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces parte de esa armadura es Jesús. El Espíritu Santo también es el Espíritu de verdad, dice Juan 16:32. Y en Juan 8:32 dice que lo que a nosotros nos hace libres es conocer la verdad, no los supuestos, ni las perspectivas, ni los rumores, ni lo que dice nuestra experiencia, ni tampoco nuestra malicia. No, es la verdad. Y digo esto porque algunos creen lo que la gente les dice, o creen lo que ellos piensan, o creen sus temores. Pero si nosotros queremos derrotar al enemigo, tenemos que ponernos el cinturón de la verdad, es decir, creer solo la verdad, estar totalmente convencidos de que
eso o lo que sea es realmente la verdad. Por eso en Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la vendas. El cristiano pierde su posición de autoridad el momento en el cual empieza a creerle las mentiras al enemigo. Deja de tener autoridad. Y si un cristiano dice mentiras, definitivamente la pierde toda. El enemigo puede atacar durísimo al cristiano que dice mentiras. Entonces, ponernos el cinturón de la verdad es tomar la decisión todos los días de vivir solo en la verdad. Pero lo segundo que encontramos acá es la coraza de la justicia de Dios. Dice Efesios 6:14: defiendan su posición poniéndose la coraza de la justicia de Dios. Y esto tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, lo que somos en Cristo, pero en segundo lugar, nuestra forma de vivir. Entonces, en primer lugar, en Cristo fuimos declarados justos. Por eso en nuestro tiempo de oración, después de ya tener la verdad acerca de las cosas, lo segundo que hacemos es ponernos la coraza de la justicia, es decir, proclamar nuestra posición en Cristo. En Cristo yo fui declarado justo. En Cristo yo soy perdonado, soy santificado, fui hecho hijo de Dios, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y hay muchos versículos que nos hablan acerca de esto, pero quiero solo leer Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, dentro de esta segunda pieza del creyente, la coraza de justicia, lo primero es declarar lo que somos en Cristo. Pero lo segundo es demostrar eso que somos por medio de nuestra forma de vivir. En Mateo 3, versículo 8, Jesús dijo: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Que se vea lo que ustedes son en Cristo por medio de su forma de vivir. Y en Romanos capítulo 13, versículo 12 dice: dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia. Entonces podríamos decir que en este punto, en nuestro tiempo de oración, cuando estamos siguiendo el modelo de oración basado en la armadura espiritual, en este momento confesamos nuestros pecados, nos despojamos de los malos pensamientos. Dice: dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia. Me despojo de esta ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, los clubes nocturnos y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la coraza de justicia, o con la presencia del Señor Jesucristo. Porque ponernos la coraza de justicia es ponernos la presencia de Jesús. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos.
Entonces, como ya les dije, el propósito de estas dos piezas, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia, es defender nuestra posición. Por eso quiero tomar unos minutos para hablar precisamente acerca de esto, de la posición de autoridad que tenemos. Entonces, unas personas tienen autoridad porque por gracia Dios les dio dones. Y esos dones les da a ellos autoridad. Pueden ser dones innatos o dones del Espíritu Santo. Gracias a esos dones tienen autoridad. Otros tienen carisma y ese carisma les da autoridad. Otros tienen el temperamento o la personalidad de autoridad. Entonces esto es autoridad por gracia. Pero luego encontramos a otros que tienen autoridad por su legado. Heredaron esa autoridad de parte de sus abuelos, de sus papás o de su esposo. Podríamos decir que esa es la autoridad heredada. Pero luego encontramos otros que tienen autoridad porque les fue delegada por una figura de autoridad. En Lucas 9:1 vemos que Jesús le delegó a sus discípulos la autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para realizar milagros. Fue una autoridad delegada. Entonces, repito, autoridad por gracia en primer lugar, autoridad heredada y autoridad delegada. Pero si nosotros tenemos autoridad, pero no tenemos el carácter que soporte esa autoridad, nuestra casa se puede caer. Y eso es lo que hoy le ha pasado a muchos cristianos. Tienen autoridad, pero no tienen el carácter. Que una persona tenga autoridad no significa que tenga la aprobación de Dios. Entonces, cuando esa persona está ejerciendo autoridad sin el carácter para respaldarlo, esa persona tiene lo que yo llamo gracia a pesar de, una autoridad a pesar de. El único problema es que esa persona está en peligro de convertirse en el blanco de todos los ataques del diablo. Y en Hechos 19 encontramos una ilustración de personas que hicieron cosas, ejercieron autoridad sin tener la plataforma o el carácter para soportarlo. Estos eran unos exorcistas ambulantes que trataron de usar la autoridad del nombre de Jesús sin tener el permiso de parte de Dios para hacerlo. Dice en el versículo 13: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. En una ocasión, versículo 15, que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: hey, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que huyeron de la casa, dice, desnudos y golpeados. Imagínense estos corriendo por la avenida Suja en toda su gloria. ¿Por qué? Por tratar de ejercer autoridad sin el carácter. Ahora, espero
poder decir lo siguiente sin sonar siendo una persona presumida. Pero lo hago para ilustrar este punto. En el mundo espiritual, yo soy conocido como una autoridad. A mí los demonios me respetan. Cuando yo los enfrento, yo no lo hago como un simple soldado, sino como un capitán o un general en el ejército de Dios. Y esa autoridad que tengo la recibí en primer lugar por gracia. No la merezco, Dios me la dio por gracia. También la recibí porque lo heredé de mis papás, lo heredé de mis abuelos. Ellos pagaron el precio. Y entonces yo simplemente pues recibí ese beneficio por mi legado. También lo recibí porque fue una autoridad delegada a mi vida. Pero además de eso, también pagué un alto precio en oración durante muchos años para construir el piso que hoy me mantiene en autoridad. Entonces, gracias a mi perseverancia en la oración durante muchos años, yo he conquistado mucho territorio en el mundo espiritual. Y precisamente por eso yo presiono tanto a los que van a continuar aquí en la iglesia con lo que nosotros hemos construido. Tienen que ser guerreros de oración. No hay camino fácil. Esto que yo he logrado es por el camino de la oración, a punta de oración. Entonces, mis hijos, ellos van a heredar mi autoridad, así como yo lo heredé de mis papás. Pero si ellos no lo cuidan, si ellos no lo valoran, si ellos no se convierten en guerreros de oración, si ellos no llegan a ser conocidos en el mundo espiritual como gigantes de oración, ¿qué va a pasar con ellos? Porque esta es la historia triste de muchos hijos de pastores. No siguieron en los mismos pasos de sus papás. Menospreciaron a sus papás. En la Biblia encontramos muchos casos de personas así. Los hijos de Josué, los hijos de Elí, los hijos de Samuel. Ellos no siguieron en los mismos caminos de sus papás. ¿Por qué? Porque menospreciaron el legado y no pagaron el precio en oración por ser conocidos en la dimensión espiritual. Muchos aquí en la iglesia tienen autoridad porque están bajo mi cobertura o porque están bajo la cobertura de la iglesia. Pero, ¿qué van a hacer cuando ya no estén aquí? ¿Qué van a hacer cuando Dios los lleve a otros lugares? ¿O qué van a hacer cuando ya estén solos? Si no han construido un piso de autoridad que los sostenga. Podrán aparentar ser personas de oración, pero tanto Dios como el diablo sabe si realmente son personas de oración. También sus dones y su carisma los podrá poner en un lugar de autoridad. Pero al final de cuentas, lo único que realmente nos da autoridad sobre el enemigo es el terreno que conquistamos en oración. Entonces, nosotros no podemos vivir el resto de nuestras vidas bajo una autoridad delegada o heredada. Nosotros tenemos que ser conocidos y temidos en el infierno como generales de Dios.
Y eso es lo que Pablo dice aquí en Efesios 6:14. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Lo siguiente que encontramos dentro de la armadura que el cristiano debe ponerse todos los días es el calzado de buenas noticias que traen paz. Pues en un combate cuerpo a cuerpo, ya sea de boxeo o de lucha o lo que sea, la capacidad de mantenerse de pie, de moverse y de correr es esencial. Podrá ser el hombre más fuerte, podrá tener unos puños tremendos, pero si sus pies no tienen la capacidad de mantenerlo de pie, si no sabe mover no tiene la capacidad de moverse con gracia, de nada sirve. Y esto mismo sucede en el mundo espiritual. Usted podrá ser de los mejores en su oración, en su posición en Cristo, en sus dones, pero si usted no valora lo importante que son los pies en el mundo espiritual, usted podrá caer. Entonces, Efesios 6:15 en la Nueva Traducción Viviente dice que nos pongamos el calzado de la paz que proviene de la buena noticia del Evangelio. En otras traducciones, por ejemplo la versión internacional y la Reina Valera, dice que nuestros pies estén dispuestos a predicar el Evangelio de la paz. Los dos son un poquito diferentes, pero enfoquémonos en lo importantes que son nuestros pies en la guerra espiritual. En Romanos 16:20 dice: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Los pies son tan importantes para nosotros que por eso quizás es dentro de mi cuerpo una de las áreas más atacadas por el enemigo. Y una razón es porque yo siempre salgo a trotar o a caminar, y mientras hago eso estoy orando, estoy guerreando. Y ustedes no se imaginan el dolor que yo experimento. Y yo creo que el dolor que experimento no tiene una causa física, es simplemente espiritual. Satanás sabe lo importante que son los pies de los guerreros, porque Romanos 16:20 dice: el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Y yo creo que cuando Pablo escribió este versículo en Efesios acerca del calzado de la paz, él estaba pensando en Isaías 52:7, en donde Isaías dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación. Ahora, yo personalmente creo que la parte menos bonita en una persona son esas patas, ¿o no? O al menos el caso mío. Yo tengo unas garras y mi esposa quiere que yo me haga el pedicure, y a mí no me gusta eso, no me gusta que nadie me toque esos pies. Y ella quiere que sea al menos una vez al mes. Ya logramos que fuese una vez al año, cuando vamos de vacaciones, para que la gente no se asuste. Pero según Isaías, los pies de los que predicamos las buenas nuevas son divinos. Mis pies son hermosos. En el Salmo 66:9 dice que Dios cuida para que nuestros pies no tropiecen. En el Salmo 18:33 dice que Dios me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas
de las montañas. En la Reina Valera dice, pies de ciervas en lugares altos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esos pies de ciervas en esos lugares altos, nos podemos caer, podemos tropezar. Pero Dios nos da esto. Y en Lucas 10:19 Jesús nos dice, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Y esto nos lleva al cuarto punto, y es el escudo de la fe. Dice Efesios 6:16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El propósito del escudo de la fe en nuestro tiempo de oración es impedir que las flechas encendidas, no es simplemente una flecha, sino que es una flecha encendida, está con fuego, pero impedir que estas flechas encendidas del diablo lleguen a nuestro corazón. El diablo, en todo caso, permanentemente va a lanzar dardos o flechas encendidas en contra de nosotros. Lo importante es que no lleguen al corazón, y por eso tenemos que saber usar bien el escudo de la fe. El enemigo conoce muy bien nuestro corazón, y él sabe exactamente cuál es el dardo que puede destrozarnos, y él lo va a usar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que no nos haga daño, para que no nos llegue al corazón? Recuerden que el diablo es mentiroso y él es sucio, y él va a lanzar esos dardos. El escudo de la fe es un escudo en donde nosotros tomamos la decisión de no creerle la mentira al enemigo y no permitir que ese dardo dañe mi corazón, me envenene. Porque cuando un dardo del enemigo llega al corazón, es muy difícil sacarlo de ahí. Por eso hoy hay cristianos con el corazón totalmente envenenado, en contra del marido, en contra de otras personas. ¿Por qué? Porque no tuvieron el escudo de la fe, no se protegieron en las mañanas. En Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Y aquí no se limita solo a la parte del romance, no. Esto es guerra espiritual. Y si Satanás sabe algo, es cómo llegar al corazón de las personas y tirarse el matrimonio, y tirarse la relación, y poner duda, temor y no sé qué cantidad de otras cosas en el corazón. ¿Cuántas veces hemos estado esperando un milagro de parte de Dios y de repente viene alguien y nos dice algo que cae como un baldado de agua fría? ¿Qué tal es enviado el diablo? Porque hay muchos cristianos que son enviados del diablo para dañar nuestra fe. O hemos estado soñando durante muchos años y esperando que algo suceda, y estamos así de cerca a la tierra prometida, pero en esas viene otro enviado del diablo y nos dice algo como, no, ya se vendió, ya para qué, ya se vendió. O nos dice, no, le dieron el trabajo a otro, ese trabajo que usted quería se lo dieron a otro. O peor, no, esa vieja está saliendo con otro tipo, ya deje de soñar. Baldados de agua fría son los dardos del enemigo. Esos dardos son calumnias, son los chismes,
son los juicios, las etiquetas, las envidias, las maldiciones que la gente pone sobre nosotros. Pero cuando eso sucede, debemos levantar el escudo de la fe para que eso que la gente está diciendo, ya sea acerca de nosotros o acerca de otros, no nos afecte. Entonces llegamos al punto número 5, y es el yelmo de la salvación. Y este yelmo tiene dos propósitos. El primero es cubrir nuestra mente, cubrir nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra boca con la sangre de Jesús, el yelmo de la salvación. Pero el segundo propósito del yelmo es la razón por la cual un soldado se cubre su cabeza. Él no solo lo hace para protegerse, sino lo hace como una señal de que está bajo autoridad. Por eso en el ejército el yelmo, el casco es tan importante. En 1 Corintios 11:3 dice: la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y en los versículos siguientes, Pablo habla de un elemento que usaban las mujeres en ese entonces. Podríamos decir algo como una bufanda. Ellas la usaban para mostrar que estaban bajo autoridad. Y esto nos puede ayudar a entender el concepto del yelmo como una señal de cobertura espiritual. El versículo 4 dice: el hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza. Por esa razón el versículo 10 dice: y debido a que los ángeles observan. Y aquí cuando habla de ángeles se refiere a tanto los ángeles buenos como los ángeles malos. Entonces, debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Entonces, hoy no quiero hablar acerca del punto de la autoridad de la mujer, sino quiero hablar acerca del yelmo. En el día de hoy ya no usamos una señal visible que muestre que estamos bajo autoridad. Pero el casco de la salvación, se podría decir, es un compromiso que hacemos todos los días en oración, de que estamos bajo autoridad. Y también es una actitud que mostramos de que estamos bajo autoridad. Entonces algo como: yo estoy bajo la autoridad de mi esposo, yo estoy bajo la autoridad de la iglesia, yo estoy bajo la autoridad de Cristo. Ahora, muchos no le ven la importancia de estar bajo autoridad. No, eso no es tan importante. Hasta que Dios los pone en el frente de la batalla. Dios les da un lugar de autoridad y de influencia. Y por no estar protegidos, se convierten en el blanco de todos los ataques del diablo. Y esa es la razón por la cual hoy vemos una cantidad de cristianos y grandes líderes de Dios embarrándola, divorciándose, enfermándose, sufriendo una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no creen en el principio de la autoridad. El yelmo de la salvación es como una sombrilla que nos protege. No lo tomen a la ligera.
todos los días en su tiempo de oración, asegúrense de estar bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas. Todos los que estamos aquí deberíamos poder decir bajo la autoridad de quién o de quiénes estamos, porque ahí está nuestra protección. Pero lo sexto que vemos es la espada del Espíritu. Y fíjense que todas las otras piezas de la armadura las usamos para protegernos, pero esta pieza, la espada del Espíritu, la usamos es para atacar al enemigo. Entonces, obviamente, para poder atacar al enemigo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tenemos que conocer Biblia. Cuando el diablo atacó a Jesús, Jesús siempre le respondió de la siguiente manera: escrito está, escrito está. No sirve, a mí me parece, yo pienso. Escrito está. Y esa es la razón por la cual la mayoría de nuestras canciones es pura palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando cantamos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos cantando, profetizando la palabra de Dios. O sea, en cierta forma, si no van a leer la Biblia, pues que al menos la canten. Y eso es lo que tratamos de hacer. En séptimo lugar, en Efesios 6:18 dice: y oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Y manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Entonces, Pablo finaliza hablando acerca de lo importante que es perseverar en la oración y lo importante que es orar en lenguas. Oren en el Espíritu en todo momento. La oración en lenguas es un arma poderosa para enfrentar al enemigo. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros oramos en lenguas, oramos en un idioma que solo Dios entiende. Entonces los demonios que están ahí no saben de qué estamos orando. Entonces, ni siquiera nosotros a veces sabemos de qué estamos pidiendo, pero podemos estar diciendo: Señor, destruye al demonio de la mochila azul, y ¡juá! Lo destruye. Cuando oramos en lenguas, oramos la perfecta voluntad de Dios, porque a veces no sabemos cómo orar. Y en cuestión de guerra espiritual a veces no sabemos cómo orar, pero cuando oramos en lenguas, estamos orando la perfecta voluntad de Dios. También cuando oramos en lenguas, edificamos nuestro espíritu. O sea, subimos el nivel de autoridad. Y lo otro increíble acerca de la oración en lenguas es que cuando oramos en lenguas, o la oración en lenguas, es la puerta de entrada a todos los otros dones del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dice una y otra vez, o Pablo dice: yo oro en lenguas más que todos ustedes. Orar en lenguas es supremamente importante. Pero luego dice: cuando oren en lenguas, pídanle a Dios la interpretación de lenguas, es decir, la profecía. Y cuando ya estamos profetizando, por medio de la oración en lenguas, llegamos a los dones de revelación, discernimiento de espíritus, y sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos revela por medio de los dones de revelación, que son palabra de ciencia y palabra de sabiduría, lo que Él va a hacer, entonces tenemos la fe para los milagros o para las sanidades. Todos los dones operan juntos, pero el punto de partida es orar en lenguas. Entonces, por eso quiero que nos pongamos en pie. Y yo quiero que usted ahí le diga al Señor, en primer lugar: perdóname, porque no he puesto la armadura espiritual, ni siquiera tal vez la conocía. Y usted va a hacer un compromiso de usarla como uno de los pasos en su tiempo de oración.
Y Señor, hoy tomamos esta decisión en nombre de Jesús, de no salir de nuestra casa sin ponernos la armadura de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en ti para destruir las fortalezas. Y por eso en este momento nos ponemos el cinturón de la verdad y tomamos la decisión, Señor, de no vivir bajo supuestos, bajo sospechas, bajo nuestras perspectivas. No creerle lo que la gente dice, no creerle lo que el internet dice. Decidimos vivir bajo la verdad en el nombre de Jesús. Y por eso en esta noche nos cubrimos con el nombre de Jesús, porque tú eres la verdad. Decidimos vivir siempre bajo la verdad. Y oramos, Señor, que tú nos ayudes a saber la verdad. Tu palabra dice: compra la verdad y no la vendas. Sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Hoy decido comprar la verdad, tener total seguridad de que lo que creo es verdad, para no vivir en la mentira. En el nombre de Jesús renuncio al engaño del enemigo. Renuncio, Señor, a vivir bajo el terreno del enemigo, que es la mentira. Hoy decido vivir bajo el terreno de Dios, que es la verdad. Y reconozco, Señor, que el momento en el cual yo empiezo a vivir bajo la mentira, pierdo autoridad. Y no quiero eso. Hoy también defiendo mi posición, poniéndome la coraza de justicia. En primer lugar, declaro lo que soy en Cristo. Soy perdonado, soy santo, soy hijo de Dios. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Tengo una autoridad que me fue delegada por ti, Señor, y te doy gracias por esa autoridad, en el nombre de Cristo Jesús. Y el enemigo no puede tocar mi posición en Cristo. En el nombre de Jesús se lo prohíbo. Pero hoy también reconozco que no se trata solo de mi posición en Cristo, sino de mostrar con mi forma de vivir cuál es esa posición. Por eso hoy me despojo de mis ropas sucias. Hoy me despojo, Señor, de mis malos pensamientos. Hoy me despojo de mis intenciones, de mis intenciones ocultas, Señor. Hoy me despojo de mis malos deseos y tomo la decisión de vestirme con la armadura resplandeciente de la vida recta. Tomo la decisión de vestirme con la presencia de Jesús. Hoy me visto con la presencia de Jesús, y esa es mi autoridad. Yo me visto con el nombre y la santidad de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque la autoridad que tengo la tengo por gracia. Tú me la diste. Tú dijiste: toda autoridad me ha sido dada, por tanto ve. Yo voy en la autoridad delegada que tú me diste. Yo voy, Señor, en la autoridad que heredé de mis papás o de mis abuelos. Te doy gracias, Señor, porque ellos pagaron un precio muy alto para que yo pudiese iniciar esta carrera con una autoridad mayor. Y te doy gracias y honro a mis papás en el nombre de Jesús. Y te doy gracias también, Señor, por esa autoridad que tengo, por los dones que tú me has dado. Porque tú me has dado don, y comience a proclamar cuáles son esos dones. Y gracias a esos dones yo ya tengo autoridad y decido usar esa autoridad. Y te doy gracias, Señor, por la autoridad que tengo por estar en esta iglesia. Y yo lo creo, Señor. Pero hoy reconozco, Señor, que tengo que ponerle un piso a esa autoridad que tengo por gracia. Hoy reconozco, Señor, que tengo que convertirme en un guerrero de oración, en un general. Yo renuncio, Señor, a simplemente ser un soldado cualquiera. No, hoy declaro que soy soldado del ejército del cielo. Soy un capitán, soy un general.
Declaro, Señor, que soy temido en el mundo espiritual de las tinieblas. Satanás y sus demonios conocen mi nombre. Cuando ellos me ven orando en el nombre de Jesús, no solo respetan el nombre de Jesús, no solo respetan la coraza de justicia que está sobre mi vida, sino que me respetan a mí. Yo tengo autoridad. Mi nombre es conocido y temido en el infierno, y los demonios huyen cuando me ven a 3 o 4 metros de distancia. Los enfermos son sanados cuando me ven, porque toda autoridad me ha sido dada por Dios, y te doy las gracias. Y hoy tomo la decisión, Señor, de calzar mis pies con el evangelio de la paz. Y a ti, Satanás, te maldigo y ordeno, me sueltas mis pies, porque mis pies son bendecidos, porque mis pies son hermosos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que predican la paz, los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Mis pies son pies hermosos, pies de siervas en los lugares celestiales, porque toda autoridad me ha sido dada para hollar serpientes, y todo lo que pise la planta de mis pies tú me lo das. Por eso hoy bendigo mis pies en el nombre de Cristo Jesús. Pero también levanto el escudo de la fe para detener las flechas del diablo. En el nombre de Jesús, no vas a llegar a mi corazón, Satanás, con tus mentiras. En el nombre de Jesús, hoy cubro mi corazón con este escudo de la fe. Hoy decido creer solo lo bueno. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso voy a pensar, en eso voy a creer. Fuera toda duda, fuera toda mentira del enemigo, fuera todo dardo que quiere dañar mi relación con mi esposa. En el nombre de Cristo Jesús, te reprendo, Satanás. No tocas mi corazón, porque hoy levanto el escudo de la fe y resisto al diablo en el nombre de Cristo Jesús. Con el yelmo, o más bien me pongo primero el yelmo de la salvación, Señor. Hoy declaro que mi autoridad está en este yelmo. Yo estoy bajo autoridad. Yo estoy bajo la cobertura de la iglesia, de mis líderes, en el nombre de Jesús. Y por eso tengo autoridad. Y te doy las gracias, Jesús. Toda autoridad que yo tengo, lo tengo porque Dios me la dio, y te doy las gracias. Pero, Señor, también hoy uso la espada del Espíritu. Y a ti, Satanás, te digo, escrito está. Y empiece a decirle la palabra de Dios: escrito está. Te largas de mi vida, te largas de mis finanzas, te largas de mi matrimonio. En el nombre de Cristo Jesús, te tienes que ir, porque yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con tu fuerza, tú vienes a mí con tu manipulación, tú vienes a mí con armas de este mundo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Yahweh Jehová, y te largas de mi vida, te largas.